Hola, Family Church. ¿Cómo están? Cuando nací en los años 1900, había un dicho popular. Decían que algo era tan americano como el béisbol y el pastel de manzana. Eran los pilares de nuestra identidad. Este verano vamos a mirar atrás en la historia y hacer un estudio bíblico centrado en la identidad nacional de Israel, no en el Israel que conocemos hoy, sino en el Israel antiguo. Establezcamos el contexto. En el principio, Dios creó al hombre a su imagen para tener una relación perfecta con él. Eso se vino abajo en el jardín del Edén, por lo que Dios puso en marcha su plan redentor al llamar a un hombre llamado Abraham y prometerle convertirlo en una gran nación y darle una tierra. Esa nación se convirtió en Israel. Con el tiempo, la nación se dividió en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. Ambos, sumidos en idolatría y rebelión, se alejaron de Dios hasta que Dios dijo: ya tuvieron 3 oportunidades, están fuera. Los envió al exilio 70 años, lejos de su tierra, para darles una lección, pero Dios no cayó. Dios levantó profetas, gente común, agricultores, pastores y siervos para llevar su mensaje al pueblo. Jonás, Amós y Oseas profetizaron en el norte antes de caer ante Asiria en el 722 a.C. En el sur, Miqueas, Nahum, Joel, Sofonías, Habacuc y Abdías lo hicieron en Judá antes de caer ante Babilonia en el 586 a.C. El pueblo de Dios permaneció en el exilio hasta que un rey pagano, Ciro, les permitió regresar a su tierra natal y reconstruirla. Este período se conoce como el período postexílico, cuando profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías animaron al pueblo a reconstruir el templo y la nación. Estos son los 12 profetas menores. Se les llama menores, no porque sean menos importantes, sino porque sus libros son más cortos. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros hoy, en Family Church, en 2026? Si eres creyente en Jesús, ahora eres parte del pueblo de Dios, y la naturaleza humana no ha cambiado ni un poco. Al igual que Israel, somos propensos a desviarnos, nos alejamos, perdemos el enfoque. Pero Dios, en su gracia, nunca deja de llamarnos de regreso, y Dios tampoco ha cambiado. En los profetas menores podemos ver cómo Dios nos ama, cómo responde ante la injusticia, cómo cuida a los pobres, cómo aborrece la idolatría. Y todos estos profetas, en última instancia, apuntaban a la venida de Jesús. Jesús ya vino. Lo que antes no era claro, ahora lo es. Todo es obra de Dios. Y todo es relevante hoy en día porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nos corrige, nos restaura y nos guía de vuelta al diseño de Dios. No queremos vivir en rebelión. No queremos que Dios nos deje en el banquillo. Queremos seguir en el juego y queremos ganar. Saquen sus Biblias, enciendan esa pantalla. Su pastor de vecindario viene ahora mismo a enseñarles grandes lecciones en nuestro verano en los menores. Amém. Nosotros estamos empezando una nueva serie en el libro o en los libros de los profetas menores. Ahora, una persona una vez me preguntó: pastor, ¿por qué se llaman profetas menores? Yo le dije: porque esos profetas eran bien chaparritos y eran chiquitos así. Entonces los mayores son más altos que ellos. No es esto. No son menores porque sus libros son menos importantes. Como o pastor Jimmy acabou de decir, profetas menores porque son menos capítulos de la Biblia. Ahora, yo voy a poner aquí en la pantalla ese gráfico que acabamos de ver para ubicarnos antes de entrar en tema. Voy a poner ese gráfico aquí de la cronología del Antiguo Testamento, porque hoy ustedes están en mi clase del Antiguo Testamento aquí en la iglesia, ¿ok? Como buenos estudiantes, toma tu lapicero, tu bolígrafo, tu caneta y tu papelito, porque vamos a estudiar hoy un libro muy interesante. Entonces, para poder ubicarnos y ver a dónde se encuentran los profetas menores en lo que es el tiempo, está la creación, Génesis, libro de Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto a través de Moisés. Luego ahí tú puedes ver,
la miel y la leche, la tierra que emana la leche y la miel. No se ve muy bien esta leche, pero es la idea, ¿ok? Entonces era la tierra prometida, el pueblo sale de Egipto, va a la tierra prometida. Viene la época de los reyes, fue una época muy interesante. De pronto vino la división de los reinos. Ustedes se acuerdan de las 12 tribus de Israel. Se dividieron los dos reinos. Unos fueron para el sur y otros para el norte. En la parte posterior de la pantalla está la división y está Israel, el reino del norte, con 10 tribus. Y aquí en la parte de abajo quedaron 2 tribus, la de Judá, el reino del sur. Ahí viene lo que en la historia conocemos con el periodo pre-exilio, antes de el exilio. Fue una época muy interesante. Es donde Dios levanta a los profetas para hablar a la nación. En el caso de Judá, Dios levantó Joel, Miqueas, Sofonías, Abdías, Habacuc. Y en el periodo de exilio o post-exilio, después de exilio, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y en la parte de arriba, los 4 que tú puedes ver allá, Amós, Oseas, Jonás y Nahum. La historia sigue, porque después viene el Nuevo Testamento. La idea principal es que nosotros hoy, en ese día, empezando el verano, no por el calor que hace hoy, sino que las próximas 12 semanas vamos a estudiar, ese es un gran desafío, un libro por domingo. Un libro cada domingo. Son 12 profetas menores. Entonces quiero animarte en que tú puedas pasar este verano con nosotros estudiando acerca de los profetas. El profeta, vamos a ver hoy día, puedo decir algo interesante acerca de él. ¿Por qué? Porque el caso de este profeta, quizás muchos de ustedes ya leyeron sobre él y algunos leyeron y se quedaron escandalizados, anonadados, impactados, aterrorizados cuando lee la Biblia y Dios dice: ve y cásate con una ramera o una fornicaria. En un español más sencillo, ve y cásate con una prostituta. Y cerraste la Biblia. Eso no voy a buscar otro versículo para leer, porque ese está muy fuerte. Right? Eso pasa con algunos de nosotros. Imagínate tú que Oseas, un joven profeta, un hombre de Dios, según el corazón de Dios, íntegro, que amaba profundamente a Dios. Y él profetizaba al pueblo hablando boca de Dios. Esta época en Israel había mucha prosperidad económica, posiblemente política. Israel vivía un buen momento, pero el corazón de la gente se había desviado y ellos empezaron a adorar a otros dioses. Dios levanta a los profetas menores, para profetizar al pueblo. Y levantó y llamó a Oseas. Dios quería que Oseas sintiera en la propia piel, como decimos en el pueblo, y que experimentara que es vivir en medio de un pueblo infiel e idólatra a la vez. Dios le dijo a él: Oseas, levántate, ve y cásate con esta ramera. Dice la Biblia que él se levantó y se casó con una mujer llamada Gomer. Portugués, Gomer. Esa no era la mujer que yo creo que los caballeros que están aquí escogieran para ser madre de sus hijos. Era una mujer promiscua. Era una mujer muy quebrantada, una mujer que tenía un pasado muy feo,
una mujer, sin exageración, extremadamente perdida. Dios dijo, ve, ámala y cásate con ella. Oseas, muy obediente, se para, la encuentra a ella y se casó con ella. Quizás ele pensou que casando-se com ela, ele podia recuperar a vida desta mulher. Se casou com ela, tiveram 3 hijos. Não temos tempo para falar do significado de los 3 nombres de los 3 hijos. Cada um tem um significado triste. Se casou, 3 hijos. E Oséias seguia profetizando, trabalhando, hasta que um dia, pouco a pouco, Gomer começou a deixar de querer a este homem e a seus hijos. E para adelantar a história, ela foi e abandonou a família. Abandonou os hijos e o marido. Oséias chega de trabalho um dia e encontra a casa vazia, os niños perguntando onde está mamã. E mamã não está. Mamã se foi. Mamã volvió a su vieja vida, a su vida de antes. Quizás ele pensou que ella iba a cambiar. Cambió por un período, pero volvió, se desvió por completo. Imagínate, obviamente que Oséias estaba frustrado, triste. ¿Sabe lo que dijo Dios? Dios dijo a Oséias, ve, búscala y ámala. Chanfles, qué duro eso. Ámala intensamente. La Biblia dice, vamos a leer un momento más, que él se fue y un día pasando por el mercado del pueblo, había una subasta. Y él se mete entre la gente y ve su mujer, casi que desnuda, enfrente a unos hombres, y los hombres gritaban, yo doy tanto, o yo la compro por tanto. Mira la humillación en donde llegó esa mujer. Y allá atrás, en medio de la multitud, está su marido. Yo me imagino que los demás deberían pensar, oh, él vino acá para terminar de matarla. Qué bueno que está pasando esto con él, porque él estaba muy ocupado en su trabajo y se olvidó de su mujer. ¿Quién sabe? Yo no sé. Pero de la nada, él levanta la voz en medio de la subasta y decide ofrecer unos cuantos ciclos de plata y 300 kilos de cebada, porque ya no tenía dinero. Dio todo lo que él tenía, todo. Y compró su mujer de regreso. Y la llevó a la casa. Es increíble. Ahora, ninguno de nosotros que estamos aquí pudiéramos pensar que Gomer somos nosotros y que Oséias es Jesucristo. Y la historia cambia por completo cuando vemos esta figura de idolatría e infidelidad, y Dios sigue amándonos intensamente. Vamos a leer la palabra del Señor y ver lo que podemos aprender de ella en Oséias capítulo número 1. Palabra del Señor que vino a Oséias, hijo de Berí, en días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oséias, el Señor le dijo, anda, toma para ti la mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Mira lo que pasa aquí, dice la palabra. El verso 3, fui pues y tomé a Gomer, hija de Diblaim,
Y ella concebió y dio a luz a un hijo. Y el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel. Y pondré fin al reinado de la casa de Israel. Sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ella concebió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo: ponle por nombre Lo-Ruhamah, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré, porque el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhamah, ella concebió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice: no sois mi pueblo, se les dirá: sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe, y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Que el Señor bendiga su palabra y que ella pueda encontrar morada en nuestros corazones. Y quiero, considerando esta historia, ese texto que acabamos de leer, pensar en 4 cosas que nosotros podemos aprender ese día. Acuérdate que uno de los principios que nosotros hacemos en la iglesia familiar, de cuando se lee la Biblia, hay 3 cosas que tú tienes que hacer para poder entender cuando lees la Biblia. Uno es, cuando tú estés leyendo, preguntar qué significaba esto para ellos, porque tú no eres el destinatario ni yo. Para ellos, ¿qué significaba en aquel contexto? Tienen que ver cómo estaba el pueblo de Israel, que estaba pasando. La gente con la boca adoraba a Dios, pero a la vez adoraba a Baal. La gente decía que era fiel a Dios, pero también tenía otros ídolos. Entonces Dios levanta el profeta. ¿Qué significaba para ellos? ¿Qué significa para nosotros? Y cómo yo aplico a mi vida. Nunca puedes empezar aplicando el texto cuando lo lees. Lees y aplicas, no. Lees y preguntas. ¿Qué significaba para ellos? ¿Qué significa para nosotros? Y cómo yo, de manera personal, aplico a mi vida. De manera que la primera lección para todos nosotros que estamos aquí, pensando en nosotros hoy, en el libro de Oseas, es que Dios requiere de nosotros fidelidad. Fidelidad. Anda y toma para ti una mujer ramera. En otra traducción, la fornicaria. Él, siendo fiel a Dios, hizo lo que Dios había dicho. Ahora, ojo, el tema de Oseas no es el matrimonio, para nada. Este no es tema de matrimonio. Pero Dios, en su sabiduría tan grande, usa el matrimonio como una figura, como una imagen para mostrar la infidelidad espiritual de un pueblo. Imagínate tú. Israel había hecho un pacto con Dios. Y el pacto era el siguiente. Ellos habían hecho el pacto. Tú eres nuestro Dios, ellos decían. Nosotros te seremos fiel. Solo adoraremos a ti, Jehová. Tú eres el único. Pero poco a poco
se fueron apartando de Dios. Por eso Dios pide a Oséias que se case com Gomer. Não foi capricho divino, foi uma lição de vida. Ele queria que ele sentira que é casar-se com uma mulher infiel, assim como o povo de Israel era infiel a Deus. Queria que Oséias sentira na carne o próprio dolor de amar a alguém infiel. Porque o matrimônio, en el diseño de Dios, es un pacto. Acuérdate que el matrimonio, el matrimonio en el diseño de Dios no es un contrato que por cualquier cosa se rompe. El matrimonio en el diseño de Dios es un pacto. Y tú permaneces en él en los momentos difíciles, en los momentos felices. Porque quando alguém se casa, não disse assim: escucha, imagínate que eu digo a Simone, eu me vou a casar contigo mientras tu me hagas feliz. Me vou a casar contigo mientras las cosas funcionen bien. Si yo estoy contento siempre, entonces yo permaneceré en el matrimonio. Caso contrario, yo voy saltar del barco. Yo no conozco hasta hoy, haciendo un montón de bodas, votos como este. Tampoco hay votos a medias, ¿no? Los votos son: te prometo fidelidad en la prosperidad, en la diversidad, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Eso es fidelidad. Ahora imagínate que tú digas: yo prometo ser fiel a ti los 360 días del año. Y los otros 5, yo hago lo que me dé la real gana. Yo no creo. ¿Tú aceptarías eso? Yo no creo. Yo tampoco aceptaría. No hay fidelidad a medias. No hay. No hay fidelidad parcial. Porque fidelidad parcial no es fidelidad. Y ahí está el problema del pueblo de Israel. Habían dejado su primer amor, estaban adorando a otros dioses, pero decían que adoraban a Jehová, pero tenían otros ídolos. Ahora déjame decirte algo. Cuando hablamos de idolatría, iglesia, nosotros no estamos hablando que idolatría es simplemente inclinarse frente a una estatua, a una imagen. No es esto. Idolatría es darle a la otra cosa la devoción que solo le pertenece a Dios. El pueblo de Dios llamaba a Dios la obra de sus propias manos. Ellos hacían esto. Quizás tú me digas: Pastor Silva, pero yo no soy idólatra, yo no tengo ninguna imagen en mi casa, yo no adoro ninguna estatua en mi casa. Es verdad, pero quizás para muchos de ustedes que están aquí, que dicen que no adoran imagen, pero adoran el éxito, tu idolatría puede ser el dinero, tu idolatría puede ser tu filosofía de vida. Esta es mi filosofía de vida. Para algunos es la aprobación de otros, para otros es el placer y la lujuria. Esa es tu idolatría. Quizás tú eres un idólatra de las relaciones. Algunos idolatran su ministerio, sus dones, sus talentos. Otros idolatran sus propios hijos, el romance. Todo aquello que requiere mi devoción y quita mi tiempo y asume el lugar de Dios, esa es idolatría. Es verdad que ninguno de nosotros ha sido perfectamente fiel a Dios, pero muchos han buscado satisfacción y placer fuera de Dios y se han alejado de Dios.
Porque si tú analizas bien, incluso el caso que estamos leyendo aquí, la fidelidad o la infidelidad nunca comienza de un solo golpe. Vas a darte cuenta que estoy diciendo. La infidelidad comienza poco a poco. Comienza en el corazón, en las pequeñas decisiones, pequeñitas, casi insignificantes, pequeñas distracciones, pequeñas desviaciones. Y cuando tú abres tus ojos, tú ya estás atrapado y te has vuelto un idólatra. Aunque dices, voy a la iglesia los domingos, ofrendo, cántale a Dios, cumplo con lo mío, pero Dios no tiene el lugar que Él debería de tener, como hay otras cosas en tu vida que han asumido y han ocupado el lugar de Dios. De manera que nosotros deberíamos preguntarnos, todo que estamos aquí, ¿qué cosas nos está alejando lentamente de Dios? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nuestro pecado nos lleva a la destrucción. Todo pecado lleva a la destrucción. Es como una bola de nieve que empieza muy pequeño y va creciendo y va aumentando. Y es impresionante cómo crece. Yo me pongo a imaginar a Gomer insatisfecha, quizás con sus derechos, pero ella extrañaba la vida de antes, poco a poco. Y el pecado hace esas cosas. El pecado te promete libertad, te promete emoción, te promete satisfacción, pero termina dejándote en profunda destrucción. Pero profunda destrucción. Él es muy sutil. El pecado, cuando él empieza y él trabaja y él tiene toda una estrategia para dominarte, y al final te va a pasar la factura, aunque en el inicio él es muy emocionante. Él le endurece el corazón, él le rompe las relaciones. Lo que antes te fascinaba, hoy día te destruye. Destruye poco a poco tu paz, destruye tu pureza. Pecado destruye matrimonios, familias, destruye iglesias, empresas, comunión. Pecado destruye la propia vida. Y Oseas 8:7 dice, porque sembraron viento y torbellino cegaron. Sembraron viento y cosecharon tormenta. Dios está diciendo a Israel, ustedes sembraron idolatría, rebeldía, sembraron el pecado y hoy están terminando en profunda destrucción. Es muy astuto el pecado. Israel nunca pensó que alejándose de Dios iban a sufrir las consecuencias. Los asirios lo llevaron a cautiverio y sufrieron muchísimo. Y eso funciona para ellos, como funcionó y funciona para nosotros, pero también funciona al revés. Cuando sembramos obediencia, fidelidad y amor, eventualmente vamos a cosechar la vida de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, iglesia, Gomer había caído en lo más profundo. Pero lo increíble de esta historia es que cuando Oseas llega allá, él no llega juzgándole a ella. Te lo dije que dejara esta vida. Mira lo que pasó contigo. Mira la vergüenza donde tú te encuentras hoy. En una subasta. Humillada en frente a esos hombres. Oseas simplemente fue y pagó por su señora.
Oseas deja de ser solamente un profeta y se convierte en la imagen de Jesucristo. Y nosotros, la Gomer, en un mercado de esclavos, rotos, quebrantados, sin esperanza, Jesucristo viene al mercado de esclavos, mira nuestra condición y dice: hey, yo voy a comprar cada uno de ellos. ¿Cuánto cuesta? Mi sangre derramada, la voy a derramar, lo clavó en la cruz, firmó el cheque con su propia sangre, nos sacó del mercado de esclavos, nos dio una nueva vida, una nueva familia, perdonó nuestros pecados y hoy podemos tener vida eterna gracias a que Jesucristo fue y pagó y nos resgató. Por eso estamos aquí hoy. Por eso estamos aquí hoy. Él pagó por nosotros. Él hizo por nosotros. Dios pagó el precio por nuestros pecados. Nos encontró perdido y pagó por nosotros en la cruz. Tomó el castigo que nosotros merecíamos. ¿Sabes? Algunos de ustedes que están aquí se están preguntando: ¿hay oportunidad? Y para mí sí hay. Necesitas recibir la gracia de Dios. Quizás algunos de ustedes ya estuvieron cerca de Él, en comunión con Él. Se convirtieron, fueron bautizados, servían a Dios y hoy están lejos, apartados. Y Él te está llamando y la forma es simple: arrepiéntete, porque Dios quiere traernos de regreso a casa, a cada uno de nosotros, de regreso a casa. El libro de Oseas, vemos algo muy poderoso en ese libro. Uno es el juicio de Dios por el pecado, pero también podemos ver el amor que nunca se rinde. ¿Y sabe lo que hace Dios? El llamado de Dios para Israel era simple. Regresen, vuelvan a mí. Mira lo que dice 14, Oseas 14, 1, 2. Vuelve, oh Israel. El Señor tu Dios, vuelve a Él, vuelve al Señor tu Dios, Israel. Vuelve, el Señor lo está llamando de regreso. Regresa a mí, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras, dice la Biblia, y volveos al Señor. Decí: quita toda la iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Dios quería que su pueblo volviera a casa para vivir nuevamente con Él en comunión y experimentar una otra vez su amor. Es eso mismo quiere Dios de nosotros. ¿Cómo regresamos? Regresamos con esas palabras: Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que estoy lejos de ti. Creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Limpia mi corazón. Dame una nueva vida. Renuévame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname. Restáurame. Límpiame. Iglesia, no hay pecado que su amor no pueda perdonar. No hay herida que Él no pueda sanar. No hay vergüenza que Él no pueda cubrir. Ni lugar oscuro donde Él no pueda ir para resgatarte. Porque Él es Dios. Hoy, vuelve a Él. Él quiere tu corazón, tu devoción y tu fidelidad. Y Oseas 14:9 dice:
Quien es sabio, que entienda estas cosas. Quien es prudente, que las comprenda. Porque los rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Oremos. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque tú nos amas intensamente. Te damos gracias porque tú viniste a este mundo para resgatarnos y darnos una nueva vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.